nuestra calidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, 3 minutos de las 9. La temperatura, 30 grados en estos momentos en Ciudad Capital. Gracias por la preferencia de la Caja Negra por Unicanal. Tenemos un informe que vamos a compartir enseguida. Esto tiene que ver con datos técnicos. En el gobierno de ABLO advirtieron riesgo de lavado de dinero en las organizaciones sin fines de lucro. Regulación de las ONG, ley se justifica con informes técnicos desde el año 2019, informes técnicos elaborados por la CEPRELAT. Y a esto también se suma observaciones de Gafilat que respaldan necesidad de la ley para transparentar las organizaciones sin fines de lucro. Control de ONG, detractores ignoran evaluaciones e informes técnicos que respaldan necesidad de la ley. Y también, esto podemos mostrar. Acá están las 448 páginas del informe de auditoría interna, Departamento de Auditoría Financiera del Instituto de Previsión Social. El famoso fideicomiso, 828.000 millones de guaraníes. Esto vamos a hablar con el senador Leite también. Después vamos a hablar con la directora de auditoría del Instituto de Previsión Social, con Alicia Olazar, acerca de este trabajo. Este ya es el informe conclusivo, el informe final del IPS, del área de auditoría. Un informe preliminar que mandó a hacer la administración actual. Un informe preliminar se tuvo en febrero de este año. A partir de este informe preliminar, acá está con todas las fotografías que vamos a ir desmenuzando, vamos a ir mostrando en el transcurso del programa. En este informe preliminar, en el informe de febrero, el IPS presenta una denuncia ante el Ministerio Público. Y hay un fiscal asignado o designado, Néstor Coronel, el que está juntando documentación respaldatoria. Uno supone que el Consejo de Administración del IPS, esta misma documentación, 448 páginas que tenemos acá, van a remitir al Ministerio Público para ampliar la denuncia y para que continúe la investigación. 828.000 millones de guaraníes que se fumaron. ¿Qué dice acá la auditoría? Vamos a compartir enseguida en el informe. Estamos hablando de fondos administrados en el fideicomiso que terminaron en obras fantasmas, hospitales no construidos, fondos comprometidos en fideicomiso. El gobierno de ABLO esfumó 828.000 millones, obras hospitalarias no se ejecutaron. Acá está la auditoría del IPS que complica la administración de ABLO, de Bataglia. Estamos hablando de rapiña de fondos en el IPS en el periodo anterior y que también compromete al sector privado. El banco que ejecutó el fideicomiso, las empresas constructoras que figuran acá, la documentación, facturas de algunas empresas constructoras que supuestamente hicieron los trabajos y en realidad hicieron la verificación in situ y esos trabajos no están. Hay una empresa proveedora de aires acondicionados que supuestamente instaló aires acondicionados en algunos hospitales y dice el informe de auditoría, observación, no se constataron la existencia de esos aires. Por nombrar así rápidamente parte de lo que dice este lapidario informe de auditoría financiera, informe final del Instituto de Previsión Social que vamos a compartir y desmenuzar en el transcurso del programa. Gustavo Leite, ¿qué tal, senador? ¿Cómo te va, Jorge? Saludos a la audiencia, una vez más aquí. Parezco Forrest Gump yendo a la Casa Blanca, cuando le dicen, y fui a la Casa Blanca otra vez. Entonces me invitó Jorge Torres a su programa
otra vez un gusto. Quiero empezar, antes de ir al IPS, puedo empezar por otro tema. Normalmente quien conduce el programa es el que manda. Esto nos confirma la calificadora Fitch. Acaba de publicar la calificación de Paraguay. Seguimos un peldaño abajo del grado de inversión. La misma calificación. Ahí está. Saca el zócalo para poder leer. Y acá hay varias cuestiones que menciona, por ejemplo, no se concede el grado de inversión a Paraguay, gobernanza débil, baja base de ingresos, mercado de capital local poco profundo, vulnerable a cambios climáticos. Y la última parte se menciona, leo textual, el Congreso también está considerando una reforma controvertida que aumentaría la supervisión de las organizaciones no gubernamentales, lo que podría debilitar las protecciones de la libertad de asociación y expresión. Veo que se comparte, sectores que están vinculados, las organizaciones sin fines de lucro comparten solamente esta parte, haciendo mención de que nosotros no logramos con esta calificadora el grado de inversión por este punto en particular, ignorando las otras cuestiones, ¿verdad? Que también señalan acá en este documento. ¿Qué decía esto, senador? Y hubiera sido verdad si es que la ley que ya pasó ambas cámaras del Congreso hubiera cercenado libertades o hubiera hecho algo de lo que dice el informe. Creo que el informe es incorrecto, por lo menos en dos temas, en este y en otro que dice una baja base de ingresos. Nuestra base de ingresos creció casi 20% en el primer año de esta administración. Si bien te pones a pensar, no hemos diversificado todavía en un año, no sé qué otra base ellos estaban pensando que íbamos a tener, pero el resultado a nivel de ingresos es extraordinario, entonces también tenemos que disentir respetuosamente. Eso es una calificadora a nivel mundial, pero también te da la pauta de que las calificadoras quieren que vos te amoldes a lo que el globalismo quiere. Y bueno, nosotros tenemos que decidir si queremos ser Paraguay con nuestros propios defectos, tratar de mejorarlos. Hay menciones también a la ley del servicio civil, sí, que va a entrar a discusión al Senado. Menciona también la ley del registro unificado, que no se llama así, pero básicamente habla de un tema de la tenencia de la tierra, que se está trabajando. Sí. Creo que se va a tratar en una extraordinaria el próximo martes. Y bueno, hay cosas que atender, pero yo niego y rechazo totalmente que la ley de transparencia, rendición de cuentas y control a la ONG sea una amenaza a la libertad de expresión o una amenaza a la libertad de asociación, porque de hecho si lees el texto de la ley no hay nada. Lo que hay es una amenaza a personas que trabajan dentro del ámbito de las organizaciones sin fines de lucro, que se acostumbraron durante mucho tiempo a ser los buenos de la sociedad, a decirnos que ellos están trabajando por una mejor gobernanza, por una mejor democracia, por nuestros pueblos originarios, por el medio ambiente, y cuando miras qué hacen, ves que se pagan sueldos importantes. Yo solamente puedo hablar de lo que investigamos y tenemos hoy, que es el convenio de Paraguay con la USAID, donde la USAID puso 44 millones de dólares, el gobierno de Paraguay 5, y lo que tenemos 3 violaciones flagrantes a la ley y al convenio. Y eso se lo hice saber a la gente de la USAID y a la gente de la Embajada de los Estados Unidos. Nosotros tenemos allí 3 problemas. El primer problema es que esa ley que refrenda el convenio habla de precios razonables. Los precios que nosotros vemos no son razonables. No se puede pagar lo que se paga porque hay directores ejecutivos de 1, 2, 3 y 5 proyectos a la vez que ganan en cada proyecto más que el presidente de la República. Lo segundo que dice esa ley del convenio habla de condiciones de competencia.
la pregunta del millón: ¿quién de los ciudadanos de Paraguay se enteró que había un concurso para este tipo de cosas? Y lo tercero, que es lo más grave para mí, y te vuelvo a decir, se lo dije a la gente de la Embajada de Estados Unidos, que en primer lugar, yo lo que le dije siempre, nosotros no estamos en contra de los Estados Unidos, son nuestro mejor socio, pero creo que la gente de la USAID fue abusada en su buena fe. Y el tercer elemento que no mencioné es el elemento de que el convenio exige que se usen organizaciones sin fines de lucro incipientes. Y cuando vos mirás en el diccionario el significado de la palabra incipiente, quiere decir nuevas, las que están creciendo, pero resulta que son las mismas que llevan la plata hace 20, 25 años. Entonces hay ciertas cosas que no se condicen con la realidad en lo que dice el informe de Fitch y lo que estamos viendo aquí, que es una defensa gato panza arriba para que no se pueda saber qué hacen con la plata los buenos en su rol de moldearnos, ayudarnos a tener una mejor democracia, y son todos objetivos subjetivos y lo único que hacen es gastar la plata en ellos mismos. Lo que veo rápidamente, porque esto ahora acaba de salir, no tiene ninguna hora, sectores que están en contra de la transparencia, el tema de los recursos de las organizaciones sin fines de lucro, cabalgan de que por culpa de esta ley esto no sale. Cuando que en realidad ahora al desmenuzar, perdón que insista con esto, las argumentaciones de esta calificadora aparecen otros aspectos. El último punto sí hace referencia a eso que leía recién. Lo del Congreso está considerando una reforma controvertida. Pero para poner un poco, senador, quiero compartir este informe en contexto. Hay un análisis técnico profundo presentado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes al Congreso el 16 de agosto de este año, que tenés conocimiento, que detalla la necesidad de un marco legal. Es la razón por la que en la CBI nosotros tomamos un muestreo importante, que es un proyecto grande de $50 millones por dos razones. A, porque la CBI nos dice sí hace falta una ley, Gafi y Gafilar requieren que Paraguay entre. Si vamos a ser puntillosos en el cumplimiento de lo que nos dicen de afuera, esta ley es necesaria. Y por otro lado, y no menor, los tres ministros de la Justicia Electoral, más el director de financiamiento político de la Justicia Electoral, en la CBI nos dijeron: no tenemos ninguna chance de hacer una con flecha si las ONGs financian actividades políticas, porque no sabemos quiénes son sus beneficiarios. Veo nomás que esto está contaminado también con el tema político. Le escucho referentes del abdismo cuestionar esto. Y sin embargo, nosotros vamos a mostrar ahora en el informe que la CEPRELAR realizó una evaluación sectorial de riesgo en 2019, justamente la administración anterior, enfocada en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta evaluación concluyó que ciertas organizaciones no gubernamentales en Paraguay, evaluación CEPRELAR, gobierno de Mario Abdo, especialmente aquellas dedicadas a la caridad, educación, servicios sociales y religiosos, son los más vulnerables a ser utilizadas para actividades ilícitas debido a la falta de bancarización y transparencia de sus operaciones. Pues yo quiero ir otra vez a lo de Fitch, porque a mí me llama la atención que la gente cabalgue. Ustedes ya saben que yo digo que hay ciertas cosas que son boludeces, pero esta es la boludez más grande que hay. Sin embargo, el Congreso también está considerando una controvertida reforma que aumente la supervisión, habla de la supervisión de las organizaciones no gubernamentales, lo que puede debilitar las protecciones de la libertad. No dice debilitará. Lo que puede. Lo que puede, dice. Entonces, nuestros compatriotas beneficiarios extractivos de las ONG, que llevan millones de dólares todos los años y no hacen nada por el bien común ni por la sociedad, están temerosos de que se exponga que ellos no hacen nada y la plata que llevan. Entonces, lo que puede es debilitar la imagen de ellos, pero no puede debilitar ni la libertad de asociación ni la libertad de expresión, porque estos son conceptos consagrados en la Constitución. Entonces, lloran de balde, hacen berrinche de balde,
Este no es el tema. Y está bien, yo también, si yo ganara la plata que ellos ganan para no hacer nada, y por supuesto que haría todo lo posible para que no pase la ley, porque me va a obligar a contar a la gente qué hago con la plata que recibo o para hacerle bien a la gente. Pero hay temas mucho más difíciles de cumplir. La ley del servicio civil no es una ley fácil. Va a llevar mucho debate, va a llevar mucho tiempo, y nosotros no podemos legislar porque Fitch quiere. Nosotros entendemos que es muy bueno que en Paraguay hayan ciertas transparencias, pero tampoco podemos ser llevados contra la pared. Por otro lado, la ley de la Superintendencia de Pensiones ya tiene 1 año. Aquí le apuntan al Ejecutivo. Le apuntan a que el Ejecutivo, con una ley que le dimos en tiempo récord, todavía no estableció la Superintendencia de Pensiones. Entonces, hay que analizar un poco párrafo por párrafo, y hay que analizar los tiempos de los verbos y las aseveraciones de los verbos. Porque si el informe hubiera dicho, esta ley va a, o no dice va a, puede, dice. Pues ya tenés una idea de dónde se van a agarrar mañana para instalar. Y se vienen agarrando de N cosas hace muchísimo tiempo, pero las veces que nosotros hemos discutido, en realidad ya no discuten conmigo, porque yo le digo, por favor, muéstreme en qué párrafo de la ley hay un cercenamiento a las libertades. Muéstreme en qué párrafo de la ley se prohíbe alguna actividad. Artículo 1 se promueve. Y es lo que te estoy diciendo. Entonces, el debate está perimido. Ellos no tienen cómo agarrarnos por el lado del debate, entonces van por el lado de la victimización y con el apoyo de los medios a quienes ellos le dan plata. Informes técnicos. El gobierno de Abdo ya advirtieron riesgos de lavado de dinero. Esto ratifica el 16 de agosto de este año un análisis técnico profundo presentado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes, la CEPRELAT. Veamos el material. Informes técnicos. En gobierno de Abdo advirtieron riesgos de lavado en organizaciones no gubernamentales. El proyecto de ley que establece el control, transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, sancionado por el Senado el 9 de octubre pasado, se sustenta en evaluaciones e informes técnicos que fueron completamente dejados de lado por los sectores que cuestionan duramente la necesidad de esta normativa para controlar y transparentar a las organizaciones no gubernamentales. Un análisis técnico profundo presentado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, CEPRELAD, al Congreso el 16 de agosto de este año, detalla la necesidad de un marco legal para garantizar la transparencia y el control de estas entidades, en respuesta a riesgos detectados en evaluaciones previas durante la administración de Mario Abdo Benítez. En la nota remitida por la ministra de la CEPRELAD, Liliana Alcaraz, al legislador colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados, hace referencia a que se encuentra justificada una herramienta legal que regule prudencialmente el sector de las organizaciones sin fines de lucro, que hasta la fecha no se cuenta en el Paraguay. Para ello, cita que la CEPRELAD realizó una evaluación sectorial de riesgo, ESR, en el 2019, justamente en la administración anterior, enfocada en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta evaluación concluyó que ciertas ONG en Paraguay, especialmente aquellas dedicadas a la caridad, educación, servicios sociales y religiosos, son más vulnerables a ser utilizadas para actividades ilícitas debido a la falta de bancarización y transparencia en sus operaciones. Los principales factores de riesgo identificados incluyeron la ausencia de políticas de debida diligencia para identificar aportantes y beneficiarios, la carencia de control interno y la falta de registros adecuados de donaciones y fondos utilizados. Además, se señaló que algunas organizaciones podrían estar vinculadas con jurisdicciones consideradas de alto riesgo por su asociación con actividades terroristas. En el año 2020, todavía administración abdista,
pasada, la CEPRELAT desarrolló la Evaluación Nacional de Riesgos, en la cual identificó amenazas específicas relacionadas con el financiamiento del terrorismo, particularmente en la recaudación y transferencia de fondos lícitos e ilícitos. Aunque el riesgo directo de financiamiento del terrorismo se consideró bajo, se destacó un riesgo elevado en la posibilidad de que las ONG fueran utilizadas para el lavado de activos o corrupción. En esta evaluación se comprobó que podría darse mayor vulnerabilidad para las organizaciones sin fines de lucro del tipo que realizan caridad o asistencia, educación, servicios sociales en general, desarrollo social y económico, al igual que el religioso, ya que podrían estar sujetas a un mayor riesgo y posibles usos indebidos de la estructura para el terrorismo. Un tercer aspecto muy importante que se detalla en la nota es que durante la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, en septiembre del 2022, se resaltan las deficiencias de Paraguay en cuanto a la regulación de las ONG. Se calificó la implementación del cumplimiento técnico recomendación 8 relativo a las ONG y el resultado inmediato 10 de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI como regulares, por lo que recomendó la adopción de una norma prudencial para mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestas estas organizaciones. Para el efecto, la CEPRELAT consideró que una ley prudencial fomentará el eficiente y eficaz desenvolvimiento para el cumplimiento de las reglas propias tuteladas por un régimen específico de esta actividad. Para esto, se requiere de una autoridad de aplicación o supervisión natural que asuma la responsabilidad del control en cuanto a la observancia de normas estandarizadas como prudenciales. Además, destacó que el registro que se pretende instaurar se constituiría en la base centralizada de datos que revelará la información completa del sector, habida cuenta que las existentes difieren en cuanto al tipo de información registrada y administrada por las mismas, además de que esto permitiría contar con el origen certero de los fondos, así como de la rendición de cuentas del destino de tales recursos. Cuestionamientos del sector afectado. A pesar del respaldo técnico al proyecto, el debate se desvió por intereses sectarios, ya que los argumentos técnicos fueron total y completamente ignorados por los críticos de la propuesta, quienes se concentran hasta la fecha en el discurso de que es una ley garrote, pero sin entrar al detalle técnico ni en las evaluaciones, tanto de la CEPRELAT como de GAFILAT, que datan del gobierno anterior y que remarcan la necesidad de contar con esta normativa de control. Con la sanción legislativa ya alcanzada, el proyecto de ley aguarda la decisión del presidente Santiago Peña, quien deberá decidir su promulgación o veto. ¿Por qué me pareció importante mostrar esto, senador Leite? ¿Qué es el origen de dónde viene esto? Que no es un capricho de un grupo de senadores, que no es un capricho de ustedes, que están enojados con ciertas organizaciones por X razones, sino hay una fundamentación y una razón técnica que ni siquiera viene del gobierno de Peña, que viene del 2019. Y hay una anécdota histórica comprobable. En diciembre del 2020, el Congreso pasa la ley de apoyo a la transformación educativa. El ministro Peta San Martín advierte sobre algunos temas que podían tener problemas al respecto de esa ley, tema de género. Habla de que dos ONGs, Paraguay Educa y Juntos por la Educación, que casualmente están ligadas a los grupos económicos, mediáticos más importantes de Paraguay, se inmiscuyen en la educación y demás, en marzo lo rajan. Entonces, cuando vos haces el lunes con flecha, te das cuenta que las ONGs que más dinero llevan y que más quieren meterse en la gobernanza son las que chillan más fuerte. Pero es lo que tenemos, el juego democrático es así, ellos tienen derecho a exponer sus razones, que están expuestas por mentiras, y nosotros tenemos el derecho a seguir trabajando por una mayor transparencia en el Paraguay. Creo que la ley que salió de diputados achica el espectro. Nosotros en senadores hicimos una ley muy general. Diputados saca a las organizaciones deportivas, a las organizaciones religiosas, a los sindicatos, a las organizaciones menores, y se centra sobre aquellas que realmente administran fondos públicos, inciden en políticas públicas y hacen caridad. Y me parece que está muy bien.
Y al ser el Ministerio de Economía y Finanzas el organismo de aplicación, y al tener que todas publicar cada mes a DENIT sus estados financieros, sus ingresos, sus egresos detallados, con sus facturas correspondientes, al tener que, por esta nueva ley, publicar en su página web esos estados financieros y qué hacen con su plata, y al tener los poderes del Estado la atribución de pedir informe detallado, se abre un abanico de transparencia que evidentemente molesta a quienes no quieren que se sepa qué hacen con la plata. Cambiamos de tema, nos metemos al tema IPS. Tengo este informe. Desvío millonario en IPS, fondos administrados en fideicomiso terminaron en obras fantasma. A ver el material. Desvío millonario en IPS. Fondos administrados en fideicomiso terminaron en obras fantasmas. Las anteriores autoridades del Instituto de Previsión Social están involucradas en el desvío de 828 mil millones de guaraníes, unos 110 millones de dólares, monto que debía destinarse a obras de infraestructura hospitalaria durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, pero que terminaron en obras fantasmas. El contrato firmado inicialmente en diciembre del 2017, con su última adenda en diciembre de 2018, tenía el objetivo de financiar proyectos como el Hospital Ingavi, la construcción de una policlínica, el Hospital Día y el Hospital Hemato-Oncológico. Sin embargo, las auditorías hechas demostraron que las últimas obras no se completaron o ni siquiera se iniciaron en el caso del hospital para atender a pacientes de cáncer, a pesar de que los fondos ya habían sido desembolsados. En agosto de 2017, el Consejo de Administración de la Previsional resolvió autorizar la operación de fideicomiso de titularización, administración y pago IPS Fondo de Enfermedad y Maternidad con el Banco Atlas. Tras obtener el visto bueno de la Superintendencia de Bancos, el IPS firmó el contrato en diciembre de 2017 con la entidad bancaria de los Sucolillo y la adenda final se hizo en diciembre de 2018. El Instituto de Previsión Social se comprometió a depositar en el banco el total de las recaudaciones diarias recibidas de los aportantes en el porcentaje que corresponde al Fondo de Salud, mientras que el Banco Atlas emitió 4 títulos por 828.800 millones de guaraníes que fueron adquiridos por el Fondo de Jubilaciones del IPS. La primera fue en diciembre de 2017 con 324.500 millones de guaraníes, la segunda en diciembre de 2018 por 230.000 millones, la tercera en julio de 2021 por 140.000 millones de guaraníes y la cuarta en octubre de 2022 por 134.300 millones de guaraníes. Estos títulos tienen una vigencia de 20 años cada uno. Las auditorías ordenadas por la administración actual del IPS revelaron que los fondos fueron desviados hacia proyectos que no estaban estipulados en el contrato original. Por ejemplo, se realizaron pagos para obras fantasmas en diversas instalaciones sanitarias, donde se certificaron mejoras que no fueron ejecutadas. Además, se reportaron pagos por trabajos de mantenimiento y otras obras que no formaban parte del objeto original del fideicomiso, generando un descalce financiero. También se detectaron irregularidades en la autorización de los desembolsos por parte del Banco Atlas, ya que en algunos casos las certificaciones de obra fueron firmadas por funcionarios no autorizados. En la gestión de los fondos del contrato de fideicomiso entre Banco Atlas e IPS se cometieron múltiples irregularidades. Las actuales autoridades denunciaron en febrero de este año el caso ante el Ministerio Público para que investigue la malversación y las violaciones de las cláusulas contractuales, en particular la falta de ejecución de las obras previstas y el desvío de los fondos para otros usos cometidos en el periodo 2020 y 2023. El fiscal Néstor Coronel lidera la investigación que se enfoca en determinar la responsabilidad penal por el uso indebido de los recursos de fideicomiso. El interviniente explicó que la investigación se complica debido a la necesidad de recopilar información detallada de auditorías internas y externas del IPS, así como de otras instituciones financieras involucradas. Para ello, el agente fiscal solicitó al IPS la entrega de auditorías internas para complementar los informes externos y así esclarecer el uso de los fondos. Senador Leite, después va a estar con nosotros Alicia Olazar, directora de auditoría del IPS.
hizo la coordinadora de este Se le trabajo. parece al bibliorato que llevaba a Katia González para hacer juicios políticos, solo que este tiene hoja y el otro no tenía. El otro estaba vacío, ¿verdad? Sí. Acá hay 448 páginas. ¿Le escuchaste al presidente de IPS? ¿Le escuchaste al fiscal Néstor Coronel? ¿Cómo resumís esto, senador? Yo tengo que resumir por el lado político porque ese es mi rol hoy. Yo miro que un fideicomiso, porque hay que explicarle a la gente, es un fondo específico para un propósito específico. No se puede usar en otra cosa que no sea lo que es el fideicomiso, salvo que el que constituyó el fideicomiso le diga vamos a usar para otra cosa. Lo que yo escuché de los abogados del IPS es que el consejo del IPS, que es la autoridad máxima, nunca lo hizo. Ahora yo miro el lado político. Estaba la plata en el banco para construir un hospital hemato-oncológico para tratar leucemia y cáncer, básicamente, que tenía que tener 110 camas para oncología, hematología y trasplante, tenía que tener 16 camas en urgencia, tenía que tener 40 consultorios y tenía que tener el hospital de día 28 más 28, 56 sillones para las terapias, la quimioterapia. ¿Qué hay hoy? Esa foto que mostraron ahí. El esqueleto. No, ¿qué esqueleto? Nada, Los ni eso. cimientos con suerte. Sí, movimiento de tierra. La pregunta que yo le hice la vez pasada a la gente del IPS en la comisión bicameral la vuelvo a hacer hoy. ¿Quién de la administración anterior del IPS le va a explicar a la viuda de un jubilado que se murió de cáncer porque no tuvo donde ser atendido? ¿Quién le va a explicar a un cotizante del IPS cuyo hijito se murió de cáncer porque no tenía donde ser atendido? Esta es una negligencia criminal. Desde el punto de vista político, esto no tiene explicación y no tiene perdón. Por eso que yo, a pesar de que los medios dicen que soy garrotero y demás, le pedí públicamente al fiscal de la causa que extreme los recursos porque esto tiene que dilucidarse rápido. Y tenemos que construir este hospital. Tiene que volver la plata que se usó para otras cosas. Quienes desviaron esa plata para otras cosas, entre ellas fantasmas, entre ellas algunas fantasmas, pues cuando yo leo y cuando la otra vez en la CBI vinieron los directores actuales del IPS, las autoridades actuales, que entre paréntesis hay que felicitarle porque hicieron la denuncia. Claro. Pues pueden hacerse los bobos y no pasaba nada. Yo miro acá, el 77% del fideicomiso se usó para obras que no estaban previstas en el fideicomiso, entre ellas edificio administrativo, reparaciones, mantenimiento, perforaciones de pozos, tramos viales y peatonales dentro del predio del Hospital Central. Y yo le pregunto, ¿dónde están las autoridades anteriores del IPS para dar la cara y decirle al jubilado o al cotizante, ¿sabes qué? Decidimos hacer vereda será en vez del Hospital del Cáncer? Criminal, porque había la plata. Entonces yo abogo porque lo antes posible, de vuelta vuelvo a felicitar a las autoridades actuales del IPS por haber hecho las denuncias. Tengo entendido que son 3 denuncias formales a Fiscalía. Imagino que se va a adosar esta auditoría Claro. si ya no se hizo. Y sí, esperamos que la Fiscalía, no como en el caso Cabeza Branca, que lleva 7 años haciendo la investigación, investigue y, bueno, puede ser que no haya ningún responsable. Cosa muy difícil. Algún responsable tiene que haber. Y los responsables tienen que pagar, porque o si no, los perros se van a seguir animando a desfondar al Estado. Y se van a seguir animando a temerariamente usar la plata que era para A en B, en detrimento de todo. El IPS tiene 900.000 cotizantes, más o menos hoy, y más de 100.000 jubilados. Le está jodiendo la vida a 1 millón de personas, más sus familiares. Entonces, esas cosas tienen que ser castigadas con todo el peso de la ley. Esas cosas tiene que decir también Fitch. Tiene que decir Fitch que en Paraguay, de ahora en adelante, se va a empezar a castigar a los que robaron, a los corruptos. Porque si no, todas estas cosas que hacemos no nos van a servir, porque se va a erosionar la credibilidad democrática. La credibilidad democrática no la va a dar Fitch o Moody's y demás. La credibilidad democrática la van a dar las instituciones de Paraguay y el que robó se tiene que ir preso.
Y el que hizo mal, el que hizo una lesión de confianza, como creo que se tipifica este caso, tiene que ir preso. Esa es mi percepción política. Los números son demasiado evidentes. Yo entendería que de un fideicomiso de, entre paréntesis, de 140 millones de dólares, pues el tipo de cambio en esa época era mayor, era menor, digo, eran más dólares. Yo entendería que el 6%, el 7% del fideicomiso se había destinado a imprevisto, pero no el 77% a obras que le privaron al IPS tener un hospital oncológico. ¿Y qué es lo que se reclama todo el día sobre el INCAN? No hay cama, no hay médica. Y el IPS iba a tener un hospital de 60 millones de dólares. ¿Y dónde está? Y está ahí la foto que mostró, una vergüenza, porque alguien o muchos tienen que ir presos. Esa es la verdad. Mencionaste lo del INCAN, senador, y me parece importante este aspecto. Hablamos con el viceministro de Salud no hace mucho. ¿Te acuerdas que se dio la intervención del INCAN? Todos los problemas que tuvieron allí. Nombraron a una interventora que ahora es la directora del INCAN, la doctora Javivi Noguera. Querida por las asociaciones, por los familiares de los pacientes, porque demuestra una vocación y empatía con quienes están padeciendo esta enfermedad. El 30% de los pacientes que acuden al INCAN son asegurados del IPS. ¿Qué quiere decir eso? Eso llega un momento, colapsa. ¿Y qué es lo que en la idea original, en el 2017, cuando se diseña esta propuesta, qué es lo que se quería hacer? Descomprimir el INCAN y darle al IPS un hospital hemato-oncológico para que los asegurados del IPS, enfermos oncológicos, vayan ahí. 60 millones de dólares acá está. 60 millones de dólares. En el banco. En el banco. No. En el banco estaba la plata. Estaba la plata. Se usó para otra cosa. 60 millones de dólares. Y acá es donde viene un mar de pretensión de confundir. Leía un posteo de la ex senadora Desirée Masi, coincidentemente saliendo a defender la operación y defendiendo el Amarito, ¿verdad? Decir, pero espera un momentito, este contrato se firmó en el 2017, gobierno de Cartes. Es verdad, se firmó en el 2017, gobierno de Cartes, pero con la pretensión genuina de la construcción de estos 4 hospitales. Un año después, diciembre del 2018, gobierno de Marito, se hace una adenda al contrato y se le agrega a estos 4 hospitales que hacen a la naturaleza del contrato de fideicomiso, agregan y otros centros de salud. Y o coincidencia o no coincidencia, en casi el 80% de los 828 mil millones de guaraníes se gastan en y otros centros de salud. Y ahí tenés 2 cuestiones. La primera, desvirtuaron la naturaleza del contrato fiduciario, porque era para 4 hospitales puntuales. Y lo otro, y vamos a hablar enseguida con la directora de auditoría, de esos y otros centros de salud aparecen que se gastó la plata y en Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro, Villarrica, Coronel Oviedo, Caaguazú, Misiones y otros departamentos donde se tenía que invertir la plata, no se invirtió la plata. Aparecen obras fantasmas que figuran acá tras la verificación in situ de los auditores del IPS. Y te adelanto otra. Sí. Que no voy a errar. Y tal vez la auditora te va a decir después. Catuete ahí la obra sobrefacturada. Mira, el fideicomiso fue constituido con una muy buena intención. El desvirtuar el fideicomiso me parece que tiene que tener sus responsabilidades y demás, ¿verdad? Pero también tenemos que hablar en castellano. Yo le dije eso al fiscal de la causa la otra vez, la CBI. Dice y otras. No dice otras. ¿Qué quiere decir y otras? Que estas 4 tenés que hacer y después podés hacer otras. A mí mi castellano, por lo menos del colegio,
Me dice eso mi lógica. Porque si el fideicomiso en su adenda hubiera puesto u otras, y bueno, se entendería que el 77% se vaya a esas otras. Pero el fideicomiso siguió siendo esos 4 y otras. Entonces, cuando se constituye el fideicomiso y se le pone monto a las 4, esas y otras no tenían monto. Entonces, quiere decir que se desvió el propósito original del fideicomiso con la plata del banco a esos y otros que ni siquiera estaban presupuestados. Yo te voy a decir lo que hicieron con este. Le dieron plata a los perros en campaña, sobrefacturaron y hicieron hora fantasma, típico de Marito. ¿O no le conocemos acaso a la bestia? Pero más allá, hiciste vos la valoración política, senador. Yo vengo repitiendo hace un par de días, porque algunos quieren presentar esto y hay que felicitarle también, y vamos a hablar con la funcionaria del IPS. Quieren llevar por el lado de una guerra empresarial, de grupos. Quieren reducir a eso. Acá hay algo mucho más grave que eso, que es lo que describimos cuando señalamos que la obra, una de las obras, y que para mí es la más importante por el sentido de los pacientes que tienen cáncer. 110 camas. Y ahí tener el desglose. Entonces, ¿quiénes son los perjudicados acá? La gente. ¿Son los grupos empresariales? No. La gente. Son los jubilados que pusieron su plata con el tema de figura del fideicomiso y son los asegurados que tuvieron que haber sido beneficiados con estas obras. ¿Y cuántos de esos se fueron a gastar lo que no tienen, a hacer pollada, a empeñar lo que no tienen y a tratarse en otro lado porque el IPS no tenía el hospital y los perros hicieron camino de acceso y pozo de agua? Eso es lo que es criminal. Entonces, aquí la gente y el agente fiscal, los que van a hacer la investigación un poco más ya forénsica, tienen que determinar también si hay o no responsabilidad del agente fiduciario. Según algunos abogados con los que yo consulté, el agente fiduciario no puede salirse de los términos del contrato. Si dice, tiene que autorizar el director de infraestructura el pago, no puede autorizar al director de mantenimiento, salvo que el Consejo IPS saque una resolución, le haga llegar al banco. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el fiscal. Y hoy no se tiene esa documentación, lo que dice el fiscal, no hay esa documentación, senador. Nadie tiene, no hay ni un correo. Y es demasiado fácil, se pasan las actas correlativas del Consejo IPS desde el 15 de agosto del 2018 hasta el 14 de agosto del 2023 y el fiscal verá si en alguna de esas sesiones ocurrió eso. Y si no ocurrió, entonces el Consejo es responsable y el banco también, porque el banco solamente puede pagar lo que le dice el contrato. No puede pagar lo que no está en el contrato. Y si en el contrato dice que el que autoriza se llama Jorge Torres, Gustavo Leite no puede ser el que autoriza, salvo que el Consejo cambie, resuelva y le avise al banco. Así es. Y pedir que esto se investigue al Ministerio Público, como escuché el otro día, no es un acto de garroterismo. Claro, no es un poder del Estado que se inmiscuye en otro y desafían a los fiscales. Es una cuestión de sentido común. Acá están los hechos objetivos. Tenés el contrato, tenés la auditoría y mirá la foto de dónde. Te vas al Parque de la Salud, senador, al entrar, levantar la mirada, si los árboles te permiten, va a haber movimiento del suelo. Ahí tenía que estar el Hospital del Cáncer. Pero yo nomás digo, y la otra vez fue contemplando, ¿verdad?, mi garroterismo. ¿Quién soy yo? Yo soy un paraguayo que por circunstancias de la vida y porque Dios dispuso, soy senador. Tuve los votos para ser senador. ¿A quién le represento yo? A la gente que me votó y a la otra gente de Paraguay. Y yo pregunto, ¿y la gente de Paraguay qué espera que haga su legislador? Que se siente cruzado de brazos y diga, qué bárbaro. No hay que molestarle a los grupos económicos que tienen un banco y tampoco hay que molestarle a las autoridades anteriores del IPS. Pobrecito, a lo mejor vos se equivocaron de buena fe. Bore. No, ese no es el trabajo del legislador. Y yo estoy acá para cuidar a la gente de Paraguay. Y si no hago mi trabajo, la gente de Paraguay me va a retar en la calle. Y que entre paréntesis, la comisión anterior que presidía el doctor Querey pedía lo mismo, incluso planteaban 4 juicios políticos. O sea, ese sí que yo no quiero hablar del pasado, yo quiero hablar de ahora. Pregunto yo, y a cualquier paraguayo está mirando la tele. ¿Qué quiere el paraguayo y la paraguaya que haga su legislador? ¿Que deje pasar esto o que le pida al fiscal
que imprima la máxima celeridad y que llegue al fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que yo hice? ¿Cuál es mi pecado? Senador, gracias por su tiempo, muy amable. No, al contrario, gracias a usted y espero que sea muy ilustrativa la reunión con la directora de auditoría. Y sí, de vuelta, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a las autoridades actuales del IPS porque son una luz en el medio de N instituciones públicas que están en deuda porque no han hecho las denuncias correspondientes. El IPS ha hecho las auditorías, ha hecho las denuncias correspondientes y sé que están trabajando en recuperar la credibilidad y sobre todo la plata. Y si se puede, los hospitales lo antes posible, porque lo único que es seguro es que más gente va a estar con cáncer mañana. A la vuelta de la pausa, Alicia Olazar, directora de auditoría del Instituto de Previsión Social, nos va a explicar relación a este trabajo de auditoría final, relación al fideicomiso 828.000 millones de guaraníes. Pausa, ya venimos. Corrupción del siglo. Auditoría del IPS revela corrupción criminal en gobierno abdista. El Instituto de Previsión Social enfrenta el mayor escándalo de corrupción en su historia con el desvío de 828.000 millones de guaraníes destinados a infraestructura hospitalaria durante el gobierno anterior. Los fondos, administrados a través de un fideicomiso con el Banco Atlas, debían financiar obras cruciales, incluyendo un hospital oncológico que nunca se construyó. Para el desembolso, la administración de Vicente Bataglia hizo figurar que el dinero fue invertido en centros de salud del interior del país. Sin embargo, un lapidario informe de auditoría concluyó que las obras en realidad no existen. El Departamento de Auditoría Financiera del IPS concluyó su informe final, hecha de los fondos administrados por el Banco Atlas para la construcción y reparación de hospitales, pero que se rapiñaron durante la administración anterior, mediante el pago por obras fantasmas en varias unidades de la previsional ubicadas en el interior del país. La Caja Negra accedió en exclusiva al documento que consta de 448 páginas y expone la corrupción del siglo durante la administración abdista. El informe final de auditoría interna AI número 58/2024 se centra en la verificación in situ de la ejecución de los certificados de obras relacionados con dos licitaciones, la número 170/2021 y la número 65/2019, que abarcan la reparación, readecuación, ampliación y mantenimiento de establecimientos administrativos y de salud en el interior del país. En el documento se detalla un conjunto de irregularidades, entre las que se destacan 21 hallazgos de obras fantasmas casi en su totalidad y otras 16 falencias estructurales por proyectos inconclusos. Los fondos desviados se destinaron a pagos injustificados, certificaciones de obras inexistentes y reparaciones ficticias en instalaciones de salud en todo el país. La auditoría concluye con 23 indicios de hechos punibles que serán remitidos al Ministerio Público. Los hallazgos evidencian la comisión de delitos relacionados con la administración fraudulenta y la malversación de fondos públicos, agravados por la falta de ejecución de las obras prometidas y el desvío del dinero de los asegurados. Histórico desfalco. Los responsables de la investigación informaron que tras verificar la ejecución efectiva de las obras que fueron abonadas con fondos del fideicomiso, observaron una diferencia de 1.690.321.642 guaraníes entre los trabajos certificados y los trabajos realmente ejecutados. Estas diferencias se registraron en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero por 280.819.500 guaraníes, en el Hospital Regional de Concepción por 28.268.172 guaraníes, en el Hospital Regional de Encarnación por 42.280.580, en la Agencia Administrativa de Caguazú por 24.672.948, en el Hospital Regional de Coronel Oviedo por 17.001.163 guaraníes, en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista por 341.201.022 guaraníes y en la Unidad Sanitaria de San Ignacio Misiones por 4
431.367.525. Así también se notaron diferencias en la agencia administrativa de San Juan Bautista por 53.786.813, en la unidad sanitaria de Colonia Independencia por 23.865.440 guaraníes, en la agencia administrativa de Pilar por 11.953.490, en el Hospital Regional de Pilar por 23.562.736 guaraníes, en el Hospital Regional de Ayolas por 377.581.731 guaraníes, en el Hospital Regional de San Pedro del Cuamandiyú por 16.847.022 guaraníes y en la unidad sanitaria de Oenau por 17.113.500 guaraníes. Para estas obras el Banco Atlas autorizó los desembolsos de los fondos sin ningún control efectivo, violando la naturaleza del contrato de fideicomiso firmado en 2017 y modificado en 2018 que debía destinarse para la construcción de hospitales como el Hospital Hemato-Oncológico que quedó en la nada. Esta complicidad permitió la malversación de recursos destinados a la salud pública, afectando directamente a la atención de los asegurados y jubilados del IPS. Durante la verificación in situ, los auditores del IPS observaron zonas deterioradas y o inconclusas en los distintos centros asistenciales del interior del país, que en la práctica debían estar en óptimas condiciones tras el desvío de dinero que hicieron las anteriores autoridades. Los puestos de salud donde supuestamente se invirtió el dinero que no se utilizó para la construcción del hospital oncológico presentaban una terrorífica situación, con grietas, paredes con humedad, pinturas dañadas, caños rotos y blindex rotos que ponen en riesgo la buena atención de los asegurados. También la auditoría observó que estos centros tenían profundas zanjas presuntamente para desagües cloacales, falta de retiro de grandes cantidades de escombros, techos sin reparación, filtraciones y goteras, además de aberturas sin ventanas ni vidrios, falta de puertas, falta de instalaciones sanitarias y sectores inoperativos, pese a que en el plano de la obra se proyecta su existencia. Esta precaria situación de las instalaciones del IPS daña la imagen de la previsional y afecta la correcta atención médica a los asegurados, según concluyeron los auditores. Las anteriores autoridades deben responder qué hicieron con el dinero que debió destinarse al hospital oncológico y que se hizo figurar como mejoras en otros centros de salud que siguen en pésimas condiciones, que responden a las familias de los asegurados y jubilados que murieron de cáncer sin chance que su seguro médico le cubra. La justicia debe ir con todo el peso de la ley contra los responsables de esta criminal corrupción. Vení a Bristol y aprovechar los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos: celulares, televisores, heladeras, Sprit y mucho más. Y todo lo llevas sin entrega inicial. Acordate que solo Bristol premia a sus clientes con 3.000 millones en premios. Y con tus compras participas del próximo sorteo este 31 de octubre para ganar una fabulosa Volkswagen Taos 0 kilómetro 2024. ¡Qué locura! Visítanos en una de nuestras 90 sucursales, contactanos por WhatsApp al 0991670000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte puede generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones sí es posible con Nausesin, sin náuseas ni mareos. Un comprimido de Nausesin y olvídate de las molestias. No te quedes, Nausesin te acompaña en cada viaje que hagas. Nausesin, sin náuseas ni mareos. Alicia Olazar, directora de auditoría del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo le va, directora? Buenas noches, Jorge, y a toda la teleaudiencia también. A ver, vamos por parte. Acá tengo 448 páginas del trabajo de ustedes. Sí. ¿Esto cuándo se terminó? La semana pasada, el día jueves. ¿Esto ya remitieron al Ministerio Público? ¿Esa es una decisión del Consejo? Está sujeto al análisis por parte del Consejo. Ya está levantado en nuestra plataforma, en el sistema de gobernanza, a disposición del Consejo de Administración para su tratamiento en el pleno de la sesión. Lo de la denuncia de febrero era sobre una parte o preliminar de este informe que ahora es el informe final.
Bueno, el IPS hizo la denuncia en el mes de febrero ante el Ministerio Público tras tener conocimiento de las resultas de un informe elaborado por consultores externos sobre el contrato de fideicomiso en sí, sobre las formalidades que reviste el contrato en sí mismo. Ese informe de las consultoras arrojaron irregularidades que fueron ampliadas también por la auditoría interna. Y después eso hizo que ustedes indaguen y hagan este trabajo de la verificación in situ. Sí, así mismo. Tenemos instrucción para verificar lo que implica la parte contractual del fideicomiso y también fuimos más allá al verificar la real ejecución de las obras que fueron pagadas con esos fondos por un lado. También el informe, vuelvo a lo que fue el informe de los consultores, ellos habían expresado de que tampoco habían verificado lo que fue el proceso licitatorio para la ejecución de estas obras que finalmente iban a ser pagadas con los fondos del fideicomiso. Nosotros actualmente también estamos verificando una parte de lo que fue la etapa del llamado de esas licitaciones, específicamente en lo que respecta a precios referenciales. Eso es un adelanto nada más que doy ahora, porque ese informe está todavía pendiente de análisis, todavía no fue remitido ni siquiera el informe de comunicación de observaciones para descargo. Eso es el análisis que estamos haciendo sobre la parte de las formalidades del contrato en sí del fideicomiso. Por otra parte, lo que hicimos fue estas verificaciones que se reflejan en ese informe de la efectiva prestación de esos servicios, la ejecución de esas obras. Y bueno, los hallazgos que ya se expuso en pantalla son los que nosotros hemos obtenido. 1.690 millones son el monto de las diferencias detectadas en nuestros hallazgos. Aparte de también, ya como habías mencionado, otras observaciones con respecto a la infraestructura, al deterioro importante que tienen la infraestructura edilicia de los establecimientos de salud del interior sobre todo. Tenemos la placa, por favor, para compartir un resumen de lo que está en la parte conclusiva de este informe, directora, que me parece, a ver, ahí está, principales hallazgos en auditoría de hospitales y unidades sanitarias. Sí. Del 1 al 10, Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, diferencia 200, redondeo el número, 280 millones de guaraníes entre lo certificado y lo ejecutado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso básicamente se refiere a obras, bueno, a ítems certificados, pagados, porque nosotros fuimos sobre expedientes pagados, que al verificar in situ, bueno, o no se encontraron o en cuanto a las mediciones no correspondía a lo que efectivamente se certificó. Este informe primeramente fue emitido para descargo, como ya lo dije, los responsables del periodo correspondiente tuvieron esto a su disposición para emitir sus descargos respectivos, que fueron analizados por el Departamento de Auditoría Financiera y no lograron prácticamente levantar los hallazgos expuestos, que habían sido expuestos ya. Eso quiere decir no pudieron justificar. Así mismo, no se pudo justificar. El 2, Hospital Regional de Concepción, diferencia 28 millones. La misma historia, ¿verdad? Sí, Voy a leer todo porque el mismo procedimiento, ¿verdad? Se le pide el descargo, no se pudo levantar ese descargo, no pudieron justificar estos hallazgos en auditoría de hospitales y unidades sanitarias. Así mismo. Hospital Regional de Encarnación, diferencia 42 millones. Agencia Administrativa Zona Aopeca Aguazú, diferencia 24 millones. Hospital Regional Coronel Oviedo, diferencia 17 millones. Unidad sanitaria en San Juan Bautista, pago por obras no realizadas por 341 millones de guaraníes. Sí. Obras no realizadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Encontraron en los papeles? Sí. Que se hizo este desembolso, pero no están las obras, así mismo, directora. Sí, así mismo. 7, unidad sanitaria en San Ignacio Misiones, diferencia 431 millones de guaraníes. La misma historia, ¿verdad? Así mismo. Agencia Administrativa Zonal a Puerto Obrero Patronal San Juan Bautista, diferencia 53 millones de guaraníes. Sí.
Unidad Sanitaria de Colonia Independencia, diferencia 23 millones de guaraníes. Unidad Sanitaria de Jovenau, diferencia 17 millones de guaraníes. Después nos vamos a la siguiente placa, porque sigue 21 son, 21 hallazgos. Unidad Sanitaria de Fram, falta de señaladores en puertas o muros. Pues esto se pagó, pero no está. Bueno, en realidad están incompletos. Están incompletos. Sí. Agencia Administrativa Zonal AOP Pilar, diferencia 11 millones. Hospital Regional de Pilar, diferencia 23 millones. Hospital Regional Ayolas, diferencia 377 millones. Agencia Administrativa Zonal AOP Pilar, modificación no aprobada de un inmueble histórico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es la Agencia Administrativa Zonal de Aporte Obrero Patronal de la ciudad de Pilar se encuentra ubicada en lo que es el casco histórico de la ciudad. Obviamente lo que es la fachada, lo que es la infraestructura no puede ser modificada sin tener la autorización correspondiente de la Secretaría de la Cultura y de la Municipalidad. En este caso, por ejemplo, fueron realizadas modificaciones sin contar con esas autorizaciones. Esto también se fue para descargo, sin embargo no se pudo levantar esa observación. Unidad Sanitaria de Orqueta, diferencia entre especificaciones técnicas y los trabajos realizados. Así mismo. ¿Esto qué quiere decir? Una cosa... Ejemplo. Puertas de blindex con logo de IPS. Bueno, están las puertas de blindex pero no tienen logo. O dice vidrio templado y los vidrios no son templados. Entonces son diferencias en lo que respecta a la especificación técnica. Hospital Regional de Ayolas, inconsistencias en las especificaciones técnicas. Agencia Administrativa AOP Pilar, discrepancias en especificaciones técnicas. Unidad Sanitaria de Jovenau, diferencia en las especificaciones técnicas. Fiscalización de obras, no se observaron rendiciones de fondos que acrediten la fiscalización in situ de las obras. Esto es un requerimiento fundamental, ¿verdad? Bueno, explico. En realidad esto ya corresponde a pruebas sustantivas que nosotros realizamos en el marco de nuestro trabajo de auditoría, a fin de obtener evidencias que sean suficientes. Para la emisión de las certificaciones es necesario que el fiscal de obra se traslade hasta el lugar a fin de verificar in situ la real ejecución de la obra para poder certificar su cumplimiento y de esa forma se pueda autorizar el pago correspondiente. ¿Qué pasa? Que nosotros, como ya lo he dicho, a fin de obtener mayores evidencias, solicitamos rendiciones de viáticos, algunas evidencias que puedan demostrar de que ellos efectivamente se trasladaron a certificar, a ver de que esas obras estén realizadas. Sin embargo, no obtuvimos evidencia de eso. Es más, según las marcaciones de asistencia, porque aclaro, los fiscales de obra son funcionarios del IPS. Se verifica, por ejemplo, que en las fechas en las cuales, en teoría, ellos estuvieron haciendo esa verificación in situ de la obra, ellos marcaron sus entradas, por ejemplo, en Asunción o en otras localidades y no en la localidad en la cual tendrían que haber realizado esa verificación in situ para poder certificar la obra. Esa es la evidencia. Hospital Regional de San Pedro y Comanduyú, áreas deterioradas o inconclusas en las obras. Cuando decimos acá inconclusas, ¿qué quiere decir esto? ¿Se pagó y no se terminó o directa? Así mismo, está a medias, quedó a medias. ¿Pero se pagó? Sí. O sea, pagaron para que concluya por la obra hasta la mitad nomás. Sí, está pagado el ítem completo, pero las obras están incompletas con respecto a determinados ítems. De estos 21 hallazgos en la auditoría de hospitales y unidades sanitarias, esto es lo que están acá en las fotografías, en la documentación respaldatoria, directora. Sí. O sea, de todos estos 21 ítems, aparece acá la fotografía y también la especificación del detalle, ¿verdad? Sí. Ahí estamos viendo, ahí están los documentos. Bueno, todo eso que menciona acá en estos 21 hallazgos está total y absolutamente documentado en estos informes. Asimismo, y está también transcripto el descargo de las áreas correspondientes. Y la evaluación de los descargos presentados. También está la evaluación del descargo por nuestra parte. Y bueno, este informe va a ser puesto a disposición del Ministerio Público una vez que el Consejo de Administración así lo autorice. Directora, en parte son varios ítems, pero en el descargo de quienes tuvieron la oportunidad
de hacer, porque así es el proceso de la elaboración de una auditoría, ¿qué es lo que argumentan? Cada caso entiendo que debe ser particular, pero en general, ¿qué es lo que dicen? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, de que los certificados de obra fueron rectificados o adjuntan directamente fotografías, tratando de rebatir nuestras observaciones, pero sin embargo estas evidencias que ellos adjuntaron tampoco son suficientes, porque muchas de las fotografías que ellos adjuntan no corresponden al lugar por el cual nosotros estamos haciendo esa observación, o las fotografías no tienen fecha, no se llenan el lugar, no corresponde, entonces... ¿No tiene relación No. Los documentos que aportaron ellos en su descargo con la verificación in situ que hicieron ustedes? Sí, en la mayoría de los casos ellos argumentan de que sí se realizaron. Sí fue levantada la muralla, por dar un ejemplo rápido y fácil. Adjuntan una fotografía que no corresponde al lugar verificado. Bueno, tenemos que hacer una pausa cortita a la vuelta. Seguimos desmenuzando este informe de auditoría del IPS. Está con nosotros Alicia Olazar, directora de auditoría del Instituto de Previsión Social. Pausa, ya venimos. Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe, todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien, ambaí, eucalipto, miel y limón, orecopa y té. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Broncogalén Paraguayité, Han Naturale Té. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo para tener un cuerpo saludable. Comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Y agradezco a Gilardini, como todos los martes, por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias, como todos los martes, por acompañarnos a Gilardini. Directora, hay que hacer un par de puntualizaciones. 448 páginas, informe de auditoría, es una parte de lo que se ha auditado del uso de los 828.000 millones de guaraníes. En total se hicieron cerca de 40 licitaciones para utilizar ese dinero en obras. Lo que en esta parte la auditoría tomó para este trabajo, estamos hablando de 2 licitaciones. 2, sí. En estas 2 licitaciones encontraron estas 21 inconsistencias o hallazgos que se puntualizan acá y que hicimos referencia en el bloque anterior. ¿Eso es así? Es así mismo. De hecho que estamos por emitir otros informes también. No es solamente el trabajo que tenemos a nuestro cargo. Como ya lo he dicho al principio, estamos también analizando lo que fue la suscripción en sí del contrato de fideicomiso y sus formalidades, una auditoría de cumplimiento, en donde se van a determinar responsabilidades, sobre todo con respecto, o sea, el punto focal para nosotros es determinar responsabilidades por el ítem y otros. En realidad, la inclusión de este ítem fue lo que tornó ineficaz el proyecto del fideicomiso, lastimosamente. Entonces nuestra misión, de hecho, es lo que se nos encomendó, determinar responsabilidades y obtener evidencias documentales en ese sentido. Nosotros estamos realizando las pruebas necesarias, las circularizaciones incluso a otros organismos externos a la institución para poder obtener esas evidencias. Justamente estoy a la espera de conversar con el fiscal Néstor Coronel
para solicitarle la ayuda de ellos, justamente para que por medio de un oficio podamos solicitar mediante las competencias propias del Ministerio Público a otros organismos también informes que nos faltan para cerrar eso. A ver, son dos cosas distintas. Por un lado, la auditoría que hicieron de 2 licitaciones que formaron parte de obras pagadas con fondos del fideicomiso. Sí. De las 40 y pico licitaciones tomaron 2. 2 como muestra aleatoria. También hay otra que está en curso, que es de las 72, que todavía no emitimos el informe. En estas 2 licitaciones que tomaron ustedes como muestra aleatoria, en número, encontramos una diferencia de ¿cuánto? 1.690 millones. 1.690 millones que no se pueden justificar. Hasta el momento no. No hay manera de justificar. Esto es un hecho objetivo, con toda la documentación respaldatoria y la verificación in situ de estos lugares en el interior que acabamos de leer y mostrando las placas. Asimismo, eso es lo que hacemos, es exponer en forma objetiva en el informe las observaciones, los hallazgos que se verificaron. Ya el Ministerio Público seguramente va a determinar si lo que contienen estas observaciones reúnen o no presupuestos de punibilidad. Eso ya escapa de lo que es la auditoría interna. Nuestro trabajo consiste en emitir un informe objetivo y es eso lo que hacemos y es también lo que vamos a hacer con respecto a la parte contractual, repito. Esa parte que ahí quiero llegar. Paralelamente, la dirección a tu cargo, el departamento de auditoría, hoy ya está haciendo una auditoría en lo que respecta puntualmente al contrato. Sí. El contrato que se firma en diciembre del 2017 sí. Y posteriormente la adenda, porque en el contrato original se menciona 4 puntos. Lo que se quiere determinar es quién agregó y en qué circunstancias el punto número 5. Así mismo. En los 4 puntos se menciona con los 828 mil millones de guaraníes que se tenían que hacer estos 4 hospitales. Así mismo. Sin embargo, un año después de la firma del contrato se le agrega el punto 5, se hace una adenda. ¿Qué es lo que se quiere determinar? Bueno, ahí hago la aclaración correspondiente. En realidad, el contrato originalmente firmado, pactado ya entre ambas partes, el banco, el IPS, sí ya contemplaba el ítem y otros. Esos cambios se fueron dando internamente mediante 3 resoluciones previas internas dentro del IPS basadas en un informe técnico financiero elaborado por una consultora externa en donde se definió que los 828 mil millones tenían que ser destinados a la construcción de 4 obras de infraestructura. De esa manera el proyecto iba a ser eficaz si eso se cumplía con respecto a esos 4 ítems. ¿Qué pasó? 3 resoluciones. La primera resolución estaban los 4 ítems originalmente pactados. Segunda resolución interna, hablamos del Consejo de Administración también. ¿Qué pasa? Que previo a la firma del contrato, este proyecto tenía que ser autorizado por la Superintendencia de Bancos inclusive. Bueno, nosotros, según los documentos que tenemos, recién en la tercera resolución previa a la firma del contrato, se incluyó el ítem 5 y otros. ¿A instancia de quién? Es eso lo que estamos tratando de evidenciar. Estamos escudriñando documentos, digo bien. Hemos solicitado todos los documentos correspondientes al Banco Atlas. Nosotros tenemos los documentos originales. Ellos cumplieron en enviarnos eso a nosotros y eso es lo que estamos analizando. No obstante, no puedo aventurarme a dar ningún adelanto con respecto a eso porque, como ya lo dije, faltan aún realizarse otras pruebas sustantivas para poder emitir un informe responsable. Con respecto a esto, pretendo solicitar justamente la ayuda del Ministerio Público en ese sentido para que, mediando su poder coercitivo, entonces yo también pueda obtener informes de otros organismos para poder cerrar esto también como hallazgo y determinar las responsabilidades o no de quienes corresponda. ¿Dentro del IPS no encontraste la documentación respaldatoria, directora? No están completas. ¿El banco sí te proveyó toda la documentación? Tampoco, bueno, sí proveyó la documentación, pero no para determinar las responsabilidades que nosotros queremos determinar.
a instancia de quién se incluyó ese ítem, porque en realidad fue ese el momento en el cual se desvirtuó todo ese proyecto y lo tornó ineficaz. Es ese el punto clave al cual queremos llegar. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos lo de la autorización de pagos, ¿verdad? Como ya se vino mencionando, ya mencionó el director jurídico muchas veces también el presidente, y también lo digo yo, las órdenes de pago fueron firmadas por la Dirección de Mantenimiento, dirección no autorizada para emitir la orden de pago. ¿Dónde están los controles del banco en ese sentido? Es mi pregunta. Pero una vez más, nosotros lo que vamos a hacer como auditoría es exponer lo que se observa en forma objetiva. También esto poner en manos del Ministerio Público, y ya ellos van a determinar si reúne o no los presupuestos de punibilidad, como ya lo he dicho. Porque en el contrato se aclara que es el director de infraestructura, sí, el que tiene que solicitar los desembolsos. Así mismo. Y eso no fue cambiado por ninguna adenda posterior. A no ser que aparezca ahora un documento que justifique, que diga, acá está el documento que no sé, salió del Consejo de Administración del IPS, y donde se establece que el director de mantenimiento va a firmar las órdenes. Hasta el momento puedo decir que no existe ese documento. No existe ese documento. No existe ese documento. Tengo que hacer una pausa cortita, ya venimos. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Yo me quedo otra vez, que quedan 40 licitaciones por auditar. ¿Eso lo van a hacer, directora? ¿O ya es imposible? Si acá tenés todo esto con 2 licitaciones y encontraron 21 obras fantasmas y una inconsistencia de 1.600 millones, me quiero imaginar lo que van a encontrar en esas 40 licitaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, en la retórica de quienes intentan justificar esto, dicen, es una fábula. Esto forma parte de una fábula. Esto no es ninguna fábula, directora. Acá hay hechos objetivos y hechos reales que figuran en esta auditoría que hicieron ustedes y que todavía falta más, como por ejemplo la auditoría al contrato firmado. Así mismo. La Contraloría también está auditando esta misma licitación, la 170, en este momento. No solamente nosotros. Vamos a seguir hablando. Gracias por su tiempo, directora. Muy amable. A las órdenes. Gracias por acompañarnos. Mucho todavía vamos a hablar sobre este tema. De vuelta, ¿quiénes son los perjudicados acá, directora? Los asegurados. Indefectiblemente los asegurados. Los asegurados. Ese es nuestro foco. Los asegurados, los afectados con esto que acabamos de mostrar esta noche. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.